Bueno, estamos en contacto telefónico, por supuesto, con nuestra corresponsal desde Cochabamba, Bolivia. Me imagino que está en Cochabamba, la señora periodista Marianela Montenegro. Marianela, buenas tardes, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz la saluda. ¿Qué tal, Marianela? Muy bien, querido Modesto, un gran abrazo a usted, a nuestro querido Diego, a toda la linda gente que lo sigue. Ay, mira, Dieguito, siempre tan bella persona conmigo. La quiere hacer bailar una chacarera, señora, ¿eh? Así que... Pero lo que ordene, pues, Diego. Marianela, ¿cómo estás? A ver, tenemos acá, tengo un título, dice, el fiasco de Boyuy X2 que exploró Repsol. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Una malversación de fondos del Estado? ¿El Estado le tuvo que pagar a Repsol todo? Modesto, como todos los engaños que vive Bolivia, con la falsa nacionalización, con los inventos que le hace creer a la gente desinformada o a la que la manipulan a través de los medios paraestatales, sí, es otro de los miles engaños que ha sufrido Bolivia y que está a punto de sufrir también Argentina con el tema de Vaca Muerta. Lo que ha ocurrido en Bolivia, Modesto, es que yo quiero que la gente recuerde cómo la demagogia impera en el país, ¿no? Cuando este ministro que usted acaba de leer, Luis Sánchez, claro, y le voy a pedir que lea un poco del artículo, sí, para que la gente se acuerde de cómo inventan, cómo venden mentiras, fantasías, cuando lo único que han hecho es dilapidar el dinero de los bolivianos, despilfarrar en grandes cantidades, en reuniones, en eventos, en encuentros, en viajes a Cuba, a Venezuela, que a los bolivianos no nos sirve para nada. Yo le pregunto, a ver, en su viaje al G77 con semejante comisión de gente se ha ido Izar de Catacora. Me pregunto, ¿de qué ha servido? ¿De qué nos sirve a los bolivianos? Absolutamente de nada. Ya, y esto normalmente viven engañando. ¿Qué nos da Cuba a nosotros? ¿Para qué nos sirve? ¿Nos sirve por lo menos para recaudar moral? No. Es una dictadura, una corrupción espantosa. O sea, lamentablemente, los bolivianos tenemos que pagar no solo los hoteles, las borracheras, sus comitivas, tenemos que pagar absolutamente todo de esta gente que por supuesto es gente improvisada, gente que no es profesional, gente que tristemente engaña al ignorante, engaña al pobre, engaña a toda la gente. Miren lo que hemos hecho con los cubanos, darles toneladas de donación en alimentos, cuando en Bolivia hay gente que por supuesto tiene grandes necesidades. Otra cosa que hemos hecho es recibir a más de 800 médicos, falsos médicos, que no eran más que gente que estaba simplemente destinada a tareas de espionaje en el país, a todo un abuso a ellos mismos, que cumplieron una misión en el país que no era precisamente la de médicos, inventaban estadísticas y todo, pero imagínense que nos sirvió todo esto, un retroceso al tema de medicina, porque resulta que no califican ni para camilleros y les han reconocido sus títulos, les han dado títulos en provisión nacional, y esto es un desastre. Les han convalidado sin haber cursado 3 años siquiera en Cuba a los estudiantes que han ido de Bolivia. El Estado les ha pagado todo. Ya cuando en Bolivia existen universidades que son reconocidas internacionalmente, y bueno, como todo, ha sido una gastadera, una mentira en el Evo Cumple, en el Fondo Indígena, en el Fondo de Desarrollo, los proyectos del UPRE. Ha sido toda una estafa que ha vivido Bolivia, pero una estafa de grandes proporciones. Bueno, pero no contentos con estar ellos, resulta
que además han traído gente, ¿no?, para que nos robe, porque robaban en complicidad con las transnacionales, con las petroleras, las mineras, que a cambio de sobornos han entregado concesiones, a cambio de sobornos sacaban toneladas de minerales sin registro, no pagaban fichas ambientales. Y ya le dije, en San Cristóbal, por ejemplo, todo lo que explotó en 20 años, ni siquiera el agua han pagado. Bueno, me voy al desarrollo de esto. Se han dejado. Y en el caso ¿por qué le quiero pedir que muestre una nota pasada? Vea la fecha, cómo vendían ilusiones que hemos descubierto océanos de gas, lea la nota. Bien. Y después dése cuenta que no había una molécula de gas. ¿Y cuánto ha costado? Y Bolivia ha tenido que pagar todo, hasta el café de las petroleras. Bueno, vamos a la época de cuando era Luis Sánchez, ministro de Hidrocarburos, y Evo Morales, presidente. Ministro de Hidrocarburos de Bolivia dice que han encontrado un océano de gas. Un temita más. Luis Sánchez Catacora era ministro de Economía. Sí. Él ha firmado todos los desembolsos y hoy día se quiere hacer al del otro viernes, ¿no? Que quiere descolgarse del gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí. Entonces, esa aclaración más. Adelante, Modesto. Es un mega descubrimiento, es un océano, un mar de gas para todos los que dicen que hoy que hay gas. Esta es la prueba, es el descubrimiento más importante de las últimas décadas. El ministro Luis Sánchez aseguró este domingo que hay un mar de gas en las profundidades del Subandino Sur, ya que se halló una megaestructura de gas natural y líquidos en la formación Huamapampa profundo en el Chaco tarijeño. El éxito es que hemos encontrado, dice, un mar de gas en las profundidades del Subandino Sur desde Tarija hasta Santa Cruz. Es un mega descubrimiento, es un océano, un mar de gas para todos los que dicen que no hay gas. Esta es la prueba, es el descubrimiento más importante de las últimas décadas, aseveró ayer a los medios estatales la autoridad. El hallazgo de la megaestructura se produjo en Tarija, donde se perfora el pozo Boyuy X2, que ya tiene una profundidad de 7.862 metros. El Subandino Sur incluye a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y su profundidad está incluso por debajo de los megacampos San Alberto, Sábalo, Margarita e Itaú. Es uno de los hallazgos más importantes de las últimas 20 años. Vamos a seguir perforando hasta los 8.000 metros. El parte de hoy, o sea de ayer, dice que la perforación actual son 7.872 metros y se está perforando hasta 40 centímetros por hora. La arena Huamapampa tiene esas características y no podemos avanzar muy rápido. El viernes 11 el gobierno informó en este descubrimiento que se convierte en el más profundo de Sudamérica y del mundo, yo diría, el pozo más profundo y donde nunca se encontró una gota de gas. Bueno, este tema pasó a la historia. Ahora, ¿qué está haciendo Bolivia? ¿Le está pagando todo a la empresa? Aclaremos primero, Modesto. Sí. ¿Qué periódico es ese que acaba de leer usted? Revista Energía. El periódico La Razón también publica, que le voy a hacer llegar en ese momento. Bien. Está replicado del periódico La Razón. Bien. La Razón es un medio paraestatal, sí. ¿ya? El ministro anuncia que se ha descubierto un océano de gas, ¿no? Que son reservas incalculables, dice. Bueno, la fecha. Es importante que usted diga la fecha. A ver, 14 de enero 2019. Listo. Entonces, ellos han hecho gran conferencia de prensa. Ya lo pueden encontrar en todos los medios. Sí. Ya, pero yo quiero mostrarle La Razón. Yo quiero mostrarle el periódico La Razón, un medio oficialista. Ahí me lo envió. Pertenece a Álvaro García Linera. A ver si me lo envió. Ya. Sí. Le pertenece a Álvaro García Linera. Ya. Entonces, está hablando usted de 2019, ¿verdad? Sí. Bueno, acá lo tengo. ¿Cree que desarrolle esto lo que me envió, Fernando? A ver. Bueno, el Estado tuvo que pagar
130. No es esa la publicación, Modesto, no es, Bueno. le he mandado otra. Bueno. Ya, yo le he pedido que le envíe la razón, porque quiere, o sea, está en todos los medios, pero yo quiero que usted lea La Razón. No lo tengo, El periódico no lo La tengo. Razón, enseguida se lo va a enviar. Bueno. Enseguida se lo envía. Pero, ¿qué ha sucedido el año 2019? Sí. El gobierno, a la cabeza de Evo Morales, García Linera, han hecho una conferencia de prensa, toda una laraca indicando que han encontrado un océano de gas en 2019 en Tarija. Y resulta que ese día los han bonificado a los obreros, han armado farras, se han felicitado, se han pagado bonos entre ellos por ser tan capos descubridores. Mire, la impunidad a qué extremo llega. Y lo peor de todo, Modesto, es que en costos recuperables nosotros hemos pagado 130 millones de dólares, ya le ha llegado La Razón. 130 millones de dólares hemos pagado en costos recuperables a la petrolera. Es decir, hasta sus cafés, sus farras, todo le devolvemos a las petroleras en lugar que de YPF con ese dinero que le ha entregado a las petroleras. Ya resulta que ellos podrían haber hecho tranquilamente. Pero resulta que todo funciona a plan de soborno. Fíjese usted, en 2019 han perforado, han hecho gran alaraca, no han encontrado una molécula de gas. Ahí tiene usted el periódico La Razón. Acá lo tengo, ahora sí. Un periódico oficialista de García Linera, por extorsión adquirió el Nuevo Día La Razón de ATV, y lea usted. Dice, vamos al diario La Razón, dice ministro Sánchez, hemos encontrado un océano de gas. El hallazgo de la megaestructura se produjo en Tarija, donde se perforó el pozo Boyuy X2, que ya tiene una profundidad de 7.862 metros. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, aseguró este domingo que hay un mar de gas en las profundidades del subandino sur, ya que se halló una megaestructura de gas natural y líquidos en la formación Huamapampa, profundo en el Chaco tarijeño. El éxito es que hemos encontrado un mar de gas en las profundidades del subandino sur, desde Tarija hasta Santa Cruz. Es un mega descubrimiento, es un océano, un mar de gas para todos los que dicen que no hay gas. Esta es la prueba, es el descubrimiento más importante de las últimas décadas, aseveró ayer en los medios estatales la autoridad. El hallazgo de la megaestructura se produjo en Tarija, donde se perfora el pozo Boyuy X2, que ya tiene una profundidad de 7.862 metros. El subandino sur incluye a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y a su profundidad está incluso por debajo de los megacampos San Alberto, Sábalo, Margarita o Itaú. Es uno de los hallazgos más importantes de los últimos 20 años. Vamos a seguir perforando hasta los 8.000 metros. El parte de hoy, o sea, por ayer, dice que la perforación actual son de 7.872 metros y se está perforando hasta 40 centímetros por hora. La arena Humapampa tiene esas características y no podemos avanzar muy rápido. El viernes 11 el gobierno informó... Sí. Yo le pido se detenga ahí. Ahora, ¿qué me dice el 14 de enero de 2019? ¿Qué estaba sucediendo en Bolivia? Estábamos en una etapa preelectoral. Exacto, sí. Entonces, en la previa al fraude, al mega engaño en la votación, resulta que te tiran este tipo de noticias para cosechar votos, y estas mentiras le cuestan al país 130 millones de dólares, porque lo han hecho en combinola con las petroleras. Estos delincuentes han tenido que pagar ese monto por una farsa, por una mentira. Entonces siempre es bueno mirar un poquito atrás. O sea, hay un dicho que señala: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Sí. Fíjese usted cómo este engaño preelectoral de proporciones, resulta que lo que hace simplemente es mostrar cómo puede ser posible
que se engañe en semejante forma a la gente. Una mentira electoral, mi querido Modesto. Y usted vea cómo puede ser así en un periódico oficial, porque hay mucha gente que dice, ¿y dónde están las pruebas? ¿No? Claro. Que siguen hablando de la nacionalización y siguen hablando. O sea, nosotros seguimos siendo víctimas de la estafa de las transnacionales, del robo millonario de todos estos, de toda esta cúpula delincuencial. Pero Yo me en pregunto, complicidad por los ¿no? gobernantes también, ¿no, Marianela? Claro, en complicidad entre todos. Claro. Porque todos son financiados por estos mismos grupos de poder. Entonces, por lo menos un parlamentario que le hubiera hecho proceso a la petrolera, o por lo menos, imagínense que denuncien esto. En costos recuperables, Bolivia a las petroleras les ha regalado la friolera de 12.000 millones de dólares. Algo más de 12.000 millones de dólares, y esto resulta siendo inaudito, Modesto. Entonces yo con este ejemplo le quiero decir a la gente que todo lo que hemos vivido estas 2 décadas han sido un vil y descarado engaño, una botadera de dinero como usted no tiene idea. Todo lo que ha sucedido durante el gobierno de Evo Morales es toda una mentira, y lamentablemente hay gente que todavía sigue defendiendo a este gobierno. Es un gobierno de criminales, es un gobierno de narcotraficantes que encima te roban. El ciudadano termina trabajando para ellos más de la mitad del año, y por supuesto la gente tiene que saber que todos los gobiernos anteriores tenían un presupuesto general de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones era el presupuesto de los gobiernos anteriores. Evo Morales solo con el gas ha recibido, es decir, lo que Sánchez de Lozada vendía a $1 el gas a Argentina, resulta que Evo Morales ha vendido a $14. O sea, Pero 13 no veces por más. gestión de él. Pero imagínense, solamente en el gas, 13 veces más de presupuesto, el precio internacional. Pero claro, lo que pasa es que cuando te dicen privatízame, lo que hacen es subir los precios del gas, del petróleo, de los minerales. Claro. Porque ellos se compran las empresas, aunque con testaferros. Y después ellos, cuando te terminan de robar, te dicen nacionalízame, porque encima de todo lo que te han robado en 2 décadas, tienes que pagarle en multas, en la CIADI, que son parte de los tentáculos de complicidad de toda esta mafia internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Son una camada de políticos traidores, entreguistas, porque también no solamente se peca por acción, también se peca por omisión. Hay gente, hay parlamentarios que tenían la obligación de denunciar todo este latrocinio y nunca lo hicieron, de procesarlos. Hay algunos que sí pueden ser caso de corte, juicio de responsabilidades, como se llama ahora. Resulta que hay otros, eso le corresponde al presidente, vicepresidente, a las cabezas de las instituciones, pero hay gente de yacimientos que ha participado, hay un montón de gente a la que se debería iniciar procesos penales, porque esto lo hacen en absoluta complicidad. Entonces yo quiero con este ejemplo mostrar qué es lo que ha sucedido en Bolivia, porque se está replicando en Argentina y es lo que se ha replicado en todo el continente. Estos es así como succionan, chupan la sangre de los países. Nosotros, el continente americano, no tendríamos por qué estar pasando miseria, porque realmente es un continente riquísimo. Lo peor de todo, mucha gente ha ido a buscar nuevos horizontes en otros países, a trabajar en Argentina, país que los ha cobijado, a trabajar en España, en diferentes partes del mundo, y resulta que ellos mandan remesas a sus familiares, envían dinero, ¿para qué? Para ayudar a sus familias acá, a sus hijos. Mucha gente ha destruido su familia para ir a trabajar, a esforzarse, a sacrificarse en otro lado. ¿Y qué sucede?
Acá resulta que bien reciben el dinero, los bancos, los giros, y les entregan en bolivianos, reciben sus dólares y encima hacen de cambistas de mercado negro. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, yo por favor le pido a la gente que razone. No puede ser posible que estos, encima de todo lo que se han gastado, encima de todo lo que han robado, permitan que vengan entes foráneos también a robarnos. En los temas con Cuba, por ejemplo, que le decía al principio, sí, han sido tremendos, porque hay gente muy pobre acá en Bolivia que necesita ayuda, necesita asistencia a los hospitales. Fíjese el caso de este muchacho argentino, sí, que ha fallecido en Oruro, yo le diría, no es solamente por negligencia, yo diría y apostaría que se trata precisamente de esa necesidad que hay en hospitales de personal médico y demás, porque realmente las cosas no están bien. Acá estamos viviendo una dictadura con un gobierno despilfarrador, un gobierno que actúa en complicidad con estas empresas transnacionales, a cambio de un soborno empeñan su patria. Qué preocupante, ¿eh? Y es lo que nos pasó hace poquito con el fallo de la mala nacionalización de YPF acá en la Argentina. La Argentina va a tener que pagar, digamos, uno de los costos más altos que ningún país haya pagado en la historia, ¿eh? Son 16.000 millones de dólares por la mala nacionalización de Kicillof y Cristina, cuando gobernaba ella como presidenta. Es el mismo sistema, Marianela, que se utiliza en Latinoamérica, ¿no? Claro, y eso ocurre en todo. Entonces yo por eso le pido a la gente, reflexione, difunda, comparta, procure llevar adelante una revolución de información, una revolución de conocimiento, una revolución cultural, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente. Por eso ellos han metido las uñas en la educación, la han vuelto mediocre. Ellos imponen condiciones. Cuando te prestan dinero, te conviertes en su esclavo. O sea, ellos ¿qué hacen? Te habilitan rutas cuando te van a robar. Hablábamos el día domingo, sí, del tema de la famosa carretera Uyuni-Tarapacá. Sí. Imagínate, está prestando la Corporación Andina de Fomento. O sea, le vamos a hacer la ruta para que se lleve todo el litio. Para que nos roben. Así de claro, Modesto, así de claro. Eso ocurrió con ferrocarriles. Mire, hasta ahora los ferrocarriles siguen sacando toneladas de minerales sin control. Y bolivianos en pobreza, en miseria, en contaminación, y te vienen a hablar los mismos sirvientes que están en la OEA y en la ONU, sobre todo en la ONU, te vienen a hablar de ecologismo, de calentamiento global, cuando son ellos, estos delincuentes, los mismos dueños de la Coca-Cola, de Pepsi, de Nestlé, son los mismos dueños de las petroleras, mineras, armamentísticas. Entonces, estos son los que generan todo el desastre, y ahora obviamente saben cómo ahorcar países, porque te fumigan con cualquier cosa. Aparte te provocan lluvias, te provocan sequías, te provocan hambrunas. Entonces, por favor, tenemos que de una vez por todas reaccionar, y tiene que reaccionar todo el continente, Modesto, porque la situación se ha puesto muy mala para todos los ciudadanos latinoamericanos. Yo le digo nomás que acá lo que están buscando es que los países terminen en guerras civiles, en conflictos, en hambrunas, en pobreza, en miseria. Y bueno, es mucho más fácil controlar al pobre, esclavizarlo, manipularlo, como han hecho en África. Sí. Los británicos han sido los mayores contrabandistas de negros, esclavos, han cosificado, como dicen las progres, las mafias feministas, ¿no?, que hablan de la cosificación, el término que viene de Roma, ¿no?, porque la mujer era cosa en Roma. ¿Por qué? Porque obviamente no hacía los trabajos que hace el hombre, ¿no? Pero mire cómo distorsionan todo lo que es el mensaje. Acá, a este continente, si usted ve gente de raza negra, es que ha sido traída, sus ancestros han sido traídos como esclavos,
contrabandeados en barcos, en las peores condiciones, había un montón de gente que llegaba muerta, porque por el maltrato que recibían. Y por supuesto, acá han llegado grandes contingentes, incluso a Potosí, para la explotación minera. Mucha gente ha muerto en derrumbes, en toda clase de situaciones y vejámenes que han pasado, y por supuesto hay una gran cantidad que han ido a buscar su refugio en los Yungas de La Paz, que se asemeja a las características climatológicas de África, de sus países de origen. Entonces, esto es importante que miremos, que permanentemente nos engañen. Hoy nos están hablando del gigante asiático, cuando es otro dictador impuesto por ellos. Te muestran, así como Evo Morales finge una pelea con Arce Catacora, lo mismo, las élites que manejan el poder, hoy lo han usado de capataz a Estados Unidos y ahora están usando a la China. ¿Por qué? Porque la China es una dictadura y quieren imponer ese tipo de dictadura esclavista en todo el continente. Entonces te van acostumbrando de a poco. Bueno, pero no nos vamos a cansar de reiterar esto, Marianela, porque realmente sé que con todo lo que estamos tocando todos los domingos ya hace bastante tiempo, hay gente que está siguiendo y está compartiendo también todas las entrevistas, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho a la gente que comparte, que además nos brinda bonitas palabras de aliciente, que tengan la certeza que nosotros, como periodistas, por supuesto, jamás vamos a traicionar a nuestras audiencias, y que por supuesto fundamentalmente tenemos lealtad con nuestro país, ¿no? Entonces este es el tema importante. Marianela, como siempre te agradezco estos minutos, por supuesto te mando un abrazo grande a todo tu equipo, excelente. Estoy bien, Churita. Muy bien, esa palabra me gusta, es cochabambín eso, ¿no? Marianela, te mando un abrazo. ¿Cómo? Tan bello él, digo, no sabe ni su idioma. Bueno, eso es para Diego, no para mí. ¿No? Un abrazo fuerte a Dieguito y le mando todas más grandes energías y a toda la gente. Abrazo grande, Marianela Montenegro, para vos, para todo tu equipo, y te agradezco y estaremos en contacto el próximo viernes, por supuesto, de 18 a 20 horas. Te mando un abrazo, gracias.